Bueno, hoy vamos a hablar sobre formación docente. Desde hace más de 2 siglos que se viene discutiendo si maestro se nace o maestro se hace. O si el magisterio es una vocación o es una profesión. Si es una profesión, se requiere conocimientos para poder ejercerlos. Se requiere conocimientos, diría yo, cada vez más complejos en función de la complejidad de los problemas que tienen que resolver los profesionales de la educación en las aulas y en las instituciones. Este va a ser el tema de esta segunda edición de este programa. Y lo que sí es cierto es que los docentes son mediadores necesarios entre el conocimiento socialmente disponible en una sociedad y las nuevas generaciones. Este es el gran tema que vamos a discutir hoy. Obviamente no va a ser una discusión exhaustiva, vamos a privilegiar ciertos aspectos o dimensiones, pero bueno, yo lo que me queda es darle la bienvenida, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Voces de la Educación. Yo creo que la vocación es un proceso de construcción. Hay algunos en que solamente con pisar un aula nos damos cuenta que eso es lo que queremos hacer para toda la vida. A mí me parece que vocación son las masitas. Soy docente porque se dio, digamos, porque llegué acá y era el laburo que podía conseguir en ese momento y me enamoré. Comenzó como un trabajo por situaciones personales en las que era una alternativa laboral en el lugar donde vivía. Pero después, sobre todo después que hice la formación docente y que pude ver el mundo, lo pude ver desde una perspectiva diferente, se empezó a convertir como en una vocación, en una forma de vida. No sé si es vocación, por ahí pues en mi caso capaz que termina siendo vocación, pero no, es una labor social. Si bien nosotros tenemos una vocación de servicio, pero yo lo relaciono más con el trabajo cotidiano, con la realidad de los sujetos que transitan las instituciones y que requieren permanentemente de un trabajo comprometido, responsable y sostenido, y eso se logra también con la formación. Bueno, es un gusto para mí presentarles a nuestros 2 invitados del día. Son 2 viejos, jóvenes amigos, aunque no se pongan muy alegres porque para mí casi todos son jóvenes a esta altura de mi vida. Bueno, uno es el doctor Mariano Palamidesi, es profesor, investigador y rector de la Universidad de la Ciudad. Y el otro es el profesor Adrián Canelotto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, con ella vamos a discutir y vamos a intercambiar algunas ideas acerca de esta cuestión, de esta compleja cuestión. La mayoría dice que, la mayoría piensa, digamos, que en las circunstancias actuales es preciso revisar los procesos de formación de docente. Hay que volver a preguntarse qué conocimiento se tiene que llevar en su mochila, qué capital de conocimiento tiene que llevarse un joven o una joven una vez que culmina los estudios en las instituciones formadoras de docentes. La pregunta que se impone en estas circunstancias, la pregunta que les quiero hacer a estos amigos es si ustedes piensan que en general la formación que se ofrece, en general, porque estamos hablando de muchas instituciones universitarias, no universitarias que ofrecen formación docente, digamos, en general, ¿ustedes creen que la educación que se ofrece a los futuros profesionales de la educación es la más adecuada en función de las circunstancias y de los desafíos que tienen que resolver estos profesionales en las aulas? Bueno, si querés empiezo yo. Lo de más adecuada, no sé si es una respuesta posible por el sí o por el no. Yo lo que te diría es que cualquier institución tiene la tarea de construir una suerte de esquema sólido, que tenga una pata en la disciplina, una pata en los problemas de enseñanza de esa disciplina, una pata en una formación general, que permita un diálogo con la cultura, con el mundo contemporáneo, tiene que tener una pata vinculada con la práctica. Creo que cuando uno construye ese esquema con cierta solidez, después sobre ese esquema se puede armar una cartografía. Creo que el problema de la tarea docente es que tiene un altísimo nivel de indeterminación, es decir, es
está regida por la lógica de lo conjetural. Entonces uno no puede tener una receta, tiene que poder tener una estructura para sobre esa estructura construir una cartografía acorde a las necesidades del aula, la diversidad del aula, la heterogeneidad de las instituciones, los escenarios que enfrenta. Creo que es un permanente trabajo de ajuste, siempre y cuando uno entienda que ser profesor, docente, maestro, no importa el nivel en el que uno esté, como dije, es una tarea conjetural, que tiene un alto nivel de determinación, que supone eso porque trabaja sobre escenarios sociales, más en un país con la heterogeneidad, las situaciones de pobreza y de desigualdad como en la Argentina, pero además hay una cosa, los profesores, los maestros, no son entidades abstractas, no son cosas que están más allá de la historia, más allá de la sociedad, están vinculados a una institución, están vinculados a una estructura social, forman parte de una estructura social, miran las cosas desde ahí, y por lo tanto la necesidad de conjeturar, de hipotetizar, es un elemento que le otorga, por decirlo así, cierta, ¿cómo decirlo?, indeterminación, ¿no?, a cualquier idea que uno pretenda decir, bueno, yo voy a resolver todo de la formación. Eso creo que no es posible. Pero la pregunta más específica para mí sería, no sé, a ver qué opinas, Mariano. La educación en general que se ofrece, la formación que se ofrece, ¿es la más adecuada para garantizar los aprendizajes básicos de las chicas y los chicos que frecuentan la educación obligatoria en Argentina? Digamos, porque la calidad de esta formación tendría que medirse en función de la capacidad de poder garantizar la apropiación de una serie de conocimientos básicos en las nuevas generaciones de argentinos. Bueno, coincido en buena parte de lo que dijo Adrián. Creo que trabajamos sobre una biografía de formación y sobre una trayectoria de formación, entonces ahí tendremos que decir quién es el público, quiénes son los públicos de la formación docente, y si en el momento que las instituciones que hacemos formación docente, sean institutos superiores o universidades, cuando tomamos estos estudiantes que ingresan, estamos logrando hacer la diferencia que llevaría a la respuesta de tu pregunta. Y yo creo que ahí tenemos muchas dudas. Obviamente es un terreno sumamente diverso, hay instituciones que realmente están ofreciendo una formación bastante adecuada, y hay otras que están muy lejos. Yo creo que el gran problema que tenemos es que tenemos una enorme heterogeneidad en cuanto a los niveles de calidad. Podemos discutir qué significa esa calidad, pero de aquello que queremos lograr o las características que debería tener un docente recién egresado. Yo creo que sabemos que hoy un docente se va a formar o se debería formar a lo largo de su trayectoria profesional y que va a tener procesos de formación continua, sea más formales o más discontinuos o menos formalizados, pero que de algún modo yo creo que este egresado base que empiece a trabajar y termine de conformarse como docente, que esto se define o se va armando en los primeros años, yo creo que vamos a decirlo así, creo que tenemos poca información empírica, no tenemos ninguna evaluación de conocimientos, no tenemos instrumentos para decirlo, y por lo tanto cada uno está mirando esto a veces desde la perspectiva de sus instituciones o de las que conoce y desde una experiencia que es difícil de generalizar en términos, digamos, a nivel nacional por lo menos. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos es que nos falta información, en realidad, para empezar a darte la respuesta. Pero tenemos, pasando al tema de la calidad, dejando el tema de la calidad, la pregunta que les quiero hacer ahora es, ¿cómo explican ustedes la pluralidad, la gran cantidad de instituciones que tenemos en la formación docente? Cerca de 1.300 institutos de formación docente. Las 2 universidades estas que ofrecen son nuevas, relativamente nuevas en relación con las viejas universidades, que también ofrecen formación docente, y nos están faltando docentes en áreas fundamentales, especialmente en el nivel medio. ¿Cómo se explica esta tensión entre la pluralidad de instituciones y la escasez de profesores en áreas estratégicas? Sí, en parte tiene que ver con que no hay que olvidar que el sistema es federal, por lo tanto las instituciones, salvo el caso de las universidades, en este caso de la UNIPE, que es nacional, el resto tiene que ver con la jurisdicción, y las creaciones y las dependencias son de esas jurisdicciones. La respuesta al número, al por qué ese número, si es elevado o no, tiene que ver con razones históricas y políticas y como decía Mariano, con una heterogeneidad que por otra parte en algunos casos puede ser un problema, en otros es una riqueza, porque también es cierto
que es muy difícil llegar a todos los rincones del país con una oferta de formación si uno no tiene una red tan amplia, ¿no? Pero quería retomar algo que está vinculado con esto de lo que decía antes Mariano, que a mí me parece que es interesante. Uno podría responder tu pregunta desde los docentes. Bueno, si los docentes vienen a la universidad o van a los institutos y hacen formación continua, es porque ellos perciben que efectivamente su formación requiere algo más, ¿no? Cuando vienen a la universidad pedagógica, lo que vienen es a buscar herramientas para resolver los problemas del aula, ¿no? O para resolver los problemas institucionales. Con lo cual ellos mismos, sus biografías están considerando que necesitan trabajar sus herramientas, modificarlas, pensarlas de otro lugar, con lo cual uno podría decir que hay una insatisfacción. Claro. A eso iba en la primera pregunta, o sea, hay cosas para hacer, digamos, tenemos deudas ahí. Hay mucho para hacer porque los estudiantes, los docentes, retomando lo que decía Adrián, les gusta seguir formándose en general, en una buena proporción, y hay algo de mejora profesional, de mejora de la tarea que hacen en el aula, y también hay algo de desarrollo personal, cultural, intelectual, que creo que eso es un movilizador muy importante eso. Pero yo quisiera parar un poco con el tema de las instituciones. Yo creo que hace 50 años que la Argentina perdió el rumbo en este punto. Hubo una reforma a fines de los 60, donde se decidió que la formación, por lo menos de los docentes primarios, pasaba a nivel superior, y aún antes de la federalización efectiva del conjunto del sistema que se dio en los 90, empezó a crecer el número de instituciones. Y yo creo que el gran problema que tuvimos como sistema educativo fue que en buena medida el sistema político tomó al sistema de formación docente también para otras finalidades, digamos, muy loables en muchos casos, pero yo creo que empezaron a intervenir muchos actores en una manera no coordinada. Por lo tanto, se empezaron a crear instituciones sin un esquema de planificación, sin un plan. Obviamente pasaron muchas cosas en medio de estos 50 años, pero que esto explica que tenemos una gran cantidad de instituciones, que es muy difícil generar políticas de promoción de calidad, sea del tipo que sea, y sobre eso podemos discutir mucho, pero que tenemos un sistema muy sobredimensionado que es difícil de gobernar. Y esto es uno de los problemas del federalismo educativo en la Argentina, que tiene un impacto, entre otras cosas, en la disimilitud de los docentes que formamos, digamos. La verdad que nos cuesta mucho, digamos, un intento fue la prueba, la prueba enseñar, que se hizo de por lo menos medir algo que es algo muy reductivo, que es por lo menos ciertos niveles de conocimiento. Obviamente eso es una información limitada, pero realmente no contamos con instrumentos para decir, bueno, ¿cuál es la formación en general de los docentes de la Argentina? En su extrema diversidad, ¿no? Porque hay montones de especialidades metidas ahí adentro. Pero lo importante es que, como decían ustedes mismos, decías vos, Adrián, la gran demanda que se plantea desde los docentes, ¿no? La afluencia de docentes a cursos, seminarios, diplomados, maestrías, indica que hay una percepción, hay quizás distintas motivaciones, pero yo creo que una es que los docentes están buscando herramientas, digamos, como que la complejidad de las situaciones que tienen que resolver, con situaciones que permanentemente se renuevan, para cómo los problemas se renuevan permanentemente, como que hay una especie de fase entre los conocimientos que poseen y las capacidades que tienen para poder resolverlo. O sea, hay una demanda de formación importante. Ahora, si uno tuviera que intervenir, bueno, tenemos que intervenir sobre el sistema, racionalizando el tema de la cantidad y toda esta cosa que vuelve este sistema en medio ingobernable, porque las universidades son autónomas, incluso hasta las facultades de las universidades son autónomas, así que, bueno, hay un problema de gobierno. Pero en términos ya de calidad de la formación, de las herramientas que requieren, se suele distinguir en los programas de formación docente dos grandes capítulos. El capítulo estrictamente profesional, la formación pedagógica, el cómo enseñar, y el capítulo que tiene que ver con qué enseñar, las disciplinas o saberes o conocimientos que tienen como responsabilidad enseñar a los docentes en las aulas. ¿Dónde creen ustedes que habría que intervenir en forma prioritaria? ¿En el tema de la dimensión profesional pedagógica o en la dimensión de contenidos? Yo tengo algunas ideas al respecto. Sé que es más fácil resolver el tema de los contenidos. Me parece más problemático intervenir sobre la cuestión pedagógica. Acá tenemos dos pedagogos, filósofos y pedagogos que me van a ilustrar mejor. Difícil separarlo, ¿no? Claro, son dos temas que están muy conectados y no es una chicana para escaparle a la pregunta. Pero creo que incluso yo agregaría una tercera que tiene que ver con el modo de leer la realidad, que eso impacta también con la posibilidad que tienen los docentes de hacer de sus conocimientos, o que sus conocimientos, sus objetos que llevan al aula, dialoguen
también con la realidad, que dialoguen con las disciplinas, con las fronteras de esas disciplinas y que no sean solo objetos que se quedaron un poco como momificados en el tiempo, ¿no? Pero yo, por la dedicación de la propia universidad pedagógica, pondría un granito más de arena la formación. Creo que ahí hay un elemento sustantivo, siempre y cuando los contenidos no los pensemos o los pensemos sin hacerlos crecer, como vos planteabas en tu libro, donde hace falta, decías vos, podar algunos conocimientos que están en la escuela, y creo que ahí efectivamente hace falta algo menos, no algo más, a lo mejor. Sí. Para introducir un elemento para enriquecer, veamos un tape hecho con estudiantes. Después tengo algunas cosas para decir. Sí, son alumnos. La demanda de los alumnos, que son, entre comillas, los clientes de los profesores. ¿Qué esperan los alumnos de sus profesores? Veamos el tape. Que entienda nuestra lengua o nuestra manera de hablar. Que tengan buena onda con el alumno. Es una persona que nos respete, nos cuide. Yo no me llevo muy bien con los profesores por ahora, pero de a poquito voy llevándome. Que dé un tema que nos interese, porque si no, como que no le damos mucha atención. Que nos den las cosas repetidas por ahí de un mes atrás y volver a estudiarla, como que te pesa un poco y nunca se avanza y no te acordás de nada después. En el momento que vos no entiendas, te tenga paciencia y te explique. Hay algunos que no te vuelven a explicar y dices, ya expliqué, ¿por qué no prestás atención cuando explico? Hay veces que no me gusta hacer cosas y me obligan y no me gusta a mí. Si no me tratan bien, no me gusta que me obliguen así a la fuerza. Respetan nuestras opiniones también, como que preguntan algo y también respetan nuestras respuestas, porque por ahí no, como que no les importa mucho que alguna respuesta que nosotros damos. Esta es la voz de los chicos. Interesante. Dicen cosas sensatas, ¿no? ¿No les parece? Interesante, porque ahí hay algo mucho de la escucha, del cuidado, del respeto. Y me pregunto cuánto de nuestras pautas sociales dominantes en la comunicación social, en el sistema político, en el sistema cultural, en el sistema de universidades, cumple con esas pautas. Obviamente la educación, diría Dewey, es un instrumento para mejorar la sociedad y por lo tanto la educación tiene que promover pautas de debate civilizado, de debate informado, de acompañar, de escuchar, de no imponer ideológicamente, de promover la información, de promover la reflexividad, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Claro, y en parte respondiendo a tu pregunta anterior, para poder hacer eso necesitas un docente que esté bien parado en el lenguaje, en la posibilidad de leer, en la posibilidad de escuchar a otros y entender que vivir en este mundo contemporáneo es lidiar permanentemente con la ignorancia propia, digamos, ¿no? Pero la ignorancia propia también se puede lidiar cuando uno está parado en alguna parte, digamos, ¿no? Y puede reconocer que ahí hay un diálogo para incorporar otro. Y ahí hay una clave, digamos, en parte retomando lo que decía Adrián, y me parece que ahí tenemos un tema que con algunos basamentos fundamentales de la relación con el conocimiento, que tienen que ver, voy a decirlo así, con la lectura, con la posibilidad de escribir, con la posibilidad de expresar, con la posibilidad de conversar con otros, de llegar a acuerdos, digamos. Evidentemente como sociedad tenemos un problema con eso y en educación tenemos una tarea enorme en la formación de docentes en ese sentido, digamos. Anoto un tema ahí que me parece que es interesante. Siempre se trata de construir relaciones con los conocimientos, ¿no? Y es un problema que es de orden institucional, además no es solo del docente que entra al aula, ¿no? Y eso no siempre es visto porque, entre otras cosas, tenemos un inconveniente respecto de cómo se manejan algunos tiempos, cómo está pautado el modo en que se trabajan los objetos en la escuela. Una decir, hay algunas limitantes en las que uno no separaría la formación, el trabajo docente y las condiciones institucionales. Creo que ahí hay una tríada que de algún modo organiza esa relación y habría que pensarla junto para no cargar las tintas sobre algo que nunca es en solitario, ¿no? El punto de la relación de las instituciones y el conocimiento es clave, porque quizá una de las críticas podría hacerse que creo que tiene un fundamento a veces con muchas de las instituciones de formación de docentes, es la mera reproducción, ¿no? El sucesivo trabajo de reproducción.
Y de algún modo la ventaja, si es que se realiza del modelo universitario, es la idea de que son instituciones que al mismo tiempo están produciendo conocimiento, intercambiando. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de la Ciudad también promovemos el tema de la internacionalización. O sea que al mismo tiempo eso tiene que ser en diálogo con experiencias internacionales, con literatura, problemas, actores que están en otros contextos pensando en una era global, digamos. Ahora yo retomo algunas de las conceptos de los chicos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, respeto, buena onda, capacidad comunicativa, simpatía, empatía, sentido de solidaridad, disposición a la ayuda. Y estas cualidades, yo no sé qué opina usted, pero se pueden formar. Haremos un seminario, un taller de respeto, haremos un seminario de simpatía, digamos, de empatía. Estas son cualidades que yo tiendo, no sé qué opina usted, yo los tiendo más a englobar en el concepto de vocación, que es un concepto muy difícil de aprender. Son esas cosas que se traen, se pueden formar estas cualidades que son tan importantes, porque esto tiene que ver con la relación del alumno, del profesor con los alumnos, que eso es fundamental para establecer una buena relación de los alumnos con el conocimiento. Emilio, ahí yo te dejo la pregunta teórica a vos, y nosotros creo que tenemos no es que tengamos la respuesta, pero tenemos el desafío práctico. Claro, efectivamente hay que hacerlo, y eso se tiene que vivir en las instituciones de formación, porque si uno no logra respetar, ayer pasaba por un aula en la universidad y había estudiantes que van a hacer una investigación, y entonces, bueno, y eran estudiantes que recién empezaban, la motivación que tenían, la mística que tenían por relacionarse con un trabajo que iba a implicar producir datos para una investigación que se va a publicar. Entonces, esto que decía Adrián, que es, tiene que estar la relación con el conocimiento en un sentido vivo. Sí, si uno no la puede vivir, aunque el docente no va a ser un investigador, pero sí puede participar de lo que es producir un conocimiento con toda la provisoriedad que eso tiene, o con todo el grado de incerteza que eso tiene. Yo creo que eso es introducirlos en la mecánica y en el juego de la transmisión. Al mismo tiempo pasa lo mismo con la empatía, porque yo tengo que participar de situaciones donde estoy de algún modo por parte de esa cultura institucional implicado en desarrollar ese tipo de capacidades. Si lo vamos a lograr o no, veremos. No, es un objetivo de las instituciones o de los programas de formación. Desarrollar la empatía, desarrollar la escucha, desarrollar la disposición de apoyo, la solidaridad con los chicos, de ponerse en el lugar del chico, entender, no para justificar, sino para entender. Esto se puede formar. La paciencia que decía el chico. La paciencia, ¿dónde se forma? ¿Taller de paciencia? ¿Hacemos un taller de paciencia? O estas son cualidades, porque me hizo acordar a un psicólogo italiano, que dice que habría que hacer un test de admisión a los programas de formación, o de test de admisión al trabajo, un test psicológico para poder filtrar a los que son agresivos, a los que no son comunicativos. Digamos, estas cualidades son cualidades medio como difíciles de medir, no sé si se pueden formar. Esta es lo que me preocupa. Yo lo que creo, Emilio, ahí es que lo peor que se puede hacer es creer que eso se puede instrumentalizar. Entonces hacemos el seminario de motivación, o el seminario de coaching, o lo que sea, digamos. Yo creo que son capacidades, habilidades que se forman en el mismo proceso. Ser paciente, leer un libro, poder comprender una idea compleja. Insisto con dos cosas. Una, que creo que la relación con el conocimiento es algo del orden de lo institucional. Hay algo que la institución tiene que poner en juego, y no solo el docente, porque es un trabajo que es colectivo. Me parece que eso está poco visto o poco visibilizado. Lo segundo, es que también apareció en el caso de los chicos, es que hay algo vinculado con el interés del docente. Eso es algo que todos lo vivimos, ¿no? Todos tuvimos algún docente que nos despertó interés. Cuando uno enseña, se da cuenta cuando uno está apasionado por un tema y contagia ese interés. Uno no es que lo hace sin darse cuenta, se da cuenta que eso está ocurriendo. Por lo tanto, ahí hay algo que puede ser recogido y enseñado, porque uno mismo lo aprendió de otro y porque uno mismo lo lleva adelante en las aulas, ¿no? Pues como las llaman habilidades blandas estas, pero son estratégicas, son fundamentales en un trabajo que tiene que ver en una relación interpersonal, es un servicio personal, de persona a persona. Esto debería estar como una preocupación, como se dice en la jerga, transversal en los programas de formación docente. Tiene que estar en los ambientes de formación, ¿no? El entusiasmo y eso obviamente tiene que estar, y si no lo hacemos fracasamos. Escuchemos ahora a algunos docentes que hemos entrevistado a ver sobre su experiencia de formación. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos dicen? Que recibimos nosotros de manera inicial, con el paso del tiempo va quedando obsoleta. Cuando los chicos te ven que
estás seguro con los conceptos y con lo que le estás transmitiendo, por ahí como que no te toman con esa seriedad que uno está buscando. Lo principal sería que se puedan revisar desde la estructura de los diseños y cómo debería ser esa formación, que vaya en continuo con todo lo que se está dando en el momento, desde las políticas educativas, desde lo que se está pidiendo para trabajar dentro de las aulas con nuestros estudiantes. Algo que observé al finalizar los 4 años del profesorado fue que, por ejemplo, nunca nos habían enseñado fotosíntesis, ni ciclo de Krebs, nada. O sea, fue como decir, soy profesora de biología y no sé esto. Creo que hay que poder ver, y creo que es lo necesario, poder entender todos, o varios, no todos, creo que es imposible saber todos, pero digamos, los nuevos lenguajes, los de antes, los de ahora, los que van a venir, me parece que ahí está, en los lenguajes. Yo siempre digo que como profesor, si ellos no aprenden, yo he fracasado. Bueno, hemos escuchado la voz de los docentes. ¿Qué les sugiere? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere reaccionar? ¿Algunas cosas que le haya llamado la atención? Una idea que está ahí es que a veces en estos debates tendemos a cargar todo en la formación de docentes y lo que el docente tiene que saber. Pero vos sabés mejor que nadie, y acá también Adrián lo sabe, mucho lo que nos escuchan también, que hay toda una estructura atrás de esto. Estamos las universidades, los ministerios, los expertos, los que diseñan libros, y es un trabajo que a veces no se ve mucho y que hay que visibilizar, y a lo mejor vos con tu programa en una próxima edición podés ayudar a visibilizarlo. Pero es que, vamos a decir la verdad, en su conjunto los contenidos de la educación argentina ya llevan 27 años, por lo menos, cuando se armaron los contenidos básicos comunes. Entonces, cada tanto como sociedad tenemos que hacer una revisión y una podada de eso para dejar lugar a espacio para profundizar. Yo creo que tenemos un problema con eso. Me parece que hay ciertos conceptos y elementos y capacidades básicas que los docentes sí o sí tienen que manejar según las áreas de trabajo y según sus campos de especialidad, y que al mismo tiempo eso no se lo podemos cargar ni a los docentes de forma individual ni únicamente a las instituciones de formación. Me parece que acá hay como una comunicación más general sobre qué es importante, y tenemos que volver a hacer todo el tiempo la pregunta sobre qué es importante, porque sobre esto tenemos que concentrarnos. Y es cierto que si no nos hacemos la pregunta sobre lo importante, va a ser muy difícil que garanticemos los básicos. Y yo creo que una de las cosas que muestra la evaluación de los últimos 20 años es que tenemos enormes problemas en garantizar los básicos. Entonces, o nos concentramos en algunas cosas, en la formación docente, pero también en la formación de nuestros estudiantes, o vamos a seguir reproduciendo los problemas que tenemos. Sí, yo creo dos cosas, Emilio. Una, que lo que estamos hablando acá no está escindido de un problema más general que está puesto en los medios de comunicación, en la gente de a pie, en los padres, en los chicos, que es cuál es el sentido de la educación, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Eso está atravesando esta discusión que estamos teniendo acá, y me parece que hace falta tener un debate en serio sobre eso, porque si no uno le carga a la escuela cosas que no le competen o le quita cosas que sí. En fin, creo que a eso nos atraviesa. Lo segundo, yo iría también iría sobre algo que dijo antes Mariano, que cuando uno forma a alguien para que esté parado y mire las cosas desde un lugar, ¿no? Yo miro las cosas de la filosofía, porque es de donde me formé, vos lo hacés de la sociología, el igual otro lo hace lo de la historia, desde la historia. Quiero decir, uno construye y ofrece en las aulas una mirada, trae el mundo desde ese lugar, ¿no? Y uno ofrece el mundo a los chicos desde ese lugar, y el secreto es cómo uno puede hacer que ese mundo sea atractivo, que de algún modo los enganche, que es un poco lo que decían los profesores. Bueno, si no aprenden, fracasé, pero el aprender en todo caso está acompañado primeramente de una tarea más compleja que tiene que ver con la formación, y que pone en juego otras cosas que no solo el aprender, ¿no? Pero que pone en juego también un trabajo del docente consigo mismo. Eso me parece que son elementos que habría que poner en juego. Sí, yo aquí también quiero agregar algo nomás. La calidad del aprendizaje no depende solo del profesor. Exacto. Hay otros factores que intervienen en el aprendizaje. También es importante lo que ponen los alumnos y sus familias. Sí. O sea, que el conocimiento no se compra hecho, no es que se compra, se equivoca el padre que cree que manda a un hijo a la escuela para que le den la matemática, y que toda esa calidad de la educación va a depender del maestro. Depende también del contexto institucional, de los recursos con que cuentan los docentes. Sí, esto es muy importante. Y yo creo que en eso
y eso es casi una autocrítica, ¿no? No en el caso nuestro, una universidad muy reciente, pero en general no tenemos mucha investigación, no sabemos mucho, por ejemplo, sobre qué está pasando con la crianza o las pautas de formación en las familias. Tenemos información sobre hábitos que nos dan los hábitos de consumo, las redes, etcétera. Pero hay mecanismos de transmisión del saber, de las categorías más básicas que se dan en los primeros años de vida, sobre lo cual la verdad que sabemos muy poco. Sí. Y es sobre esa base que la escuela tiene que operar y los docentes tienen que trabajar. Y la verdad que estamos formando docentes y yo creo que es el gran desafío que enfrentamos, sobre todo los que iniciamos esta tarea recientemente y estamos todavía frescos, con menos mochila encima, es estar muy atentos también a qué está pasando en esa interacción entre familias y escuela, modos de crianza, frente a un mundo que se ha pedagogizado porque todo está lleno de mecanismos de aprendizaje y de enseñanza, pero que al mismo tiempo suena muy dispersivo, ¿no? Y entonces ahí en la tarea de la escuela, coincido con Adrián, hay que tratar de focalizarla socialmente mejor para ganar eficacia. Yo creo que hace poco diste un reportaje sobre eso, el problema de la eficacia es un tema clave, o sea, tiene que poder producir algunas cosas y para eso tenemos que ver cómo hacerlo, con qué instrumentos y cómo estamos trabajando para eso. Antes de pasar a la tercera y última parte de este corto programa, escuchemos otra vez la voz de los docentes en términos de demanda de formación, necesidad de formación. Dale. La realidad se va modificando de manera permanente y nosotros trabajamos con realidades todo el tiempo, entonces necesitamos ir actualizándonos y formándonos permanentemente. Acercar la tecnología, enseñarla, no solo mostrarla, sino enseñarla y mostrarle lo que puede hacer con ello y que ellos puedan crear contenido también. Yo creo que lo que este tiempo exige, que nos exige a los docentes es la intención de generarle pasiones a los alumnos. Desde mi experiencia, las cosas que funcionan son las pantallas. La verdad es que el papel y el lápiz, si bien son otras maneras, ¿no?, de expresión y son válidas también, pero creo que vivimos en un mundo donde lo digital es lo cotidiano, entonces a través de las pantallas es como yo enseño, digamos. ¿Algún comentario de ustedes? Si no, agarro yo la palabra y le hago algunas preguntas. Digo, si querés, dos cosas en relación, que por fin apareció el tema de lo digital, que era por demás obvio. Aquí venía, sí. Creo que hay dos cosas. Una, siempre la formación de los docentes y en general todas las formaciones, incluso las profesionales, están como tensionadas por la relación entre presente y futuro, ¿no? O sea, uno está formando hoy docentes para aulas e instituciones de mañana y ese mañana no siempre uno tiene la certeza de cómo va a ser, no la tiene nunca, pero con la pandemia en particular y con el desarrollo de las tecnologías digitales, ese futuro se alejó o se hizo más presente mucho más rápido, si querés al revés, y nos encontramos con que estamos formando gente y esa distancia para imaginar ese futuro se nos hizo mucho más corta, ¿no? Entonces ahí hay un problema entre el presente y el futuro que hay que poder resolver. Lo segundo es que cuando los escuchaba, se sigue pensando en muchos casos en las tecnologías desde el punto de vista de la herramienta, ¿no? Hacemos cosas con las tecnologías y creo, eso no digo que esté mal, pero creo que es solo una parte, pensar que las tecnologías son una herramienta para X cosa. Me parece que también hay un desafío en la escuela para entender qué es lo digital, qué es el mundo digital que ya está entre nosotros, que interfiere en nuestras vidas privadas, que interfiere en la vida pública, que pone en juego la democracia, la opinión pública. Bueno, ahí hay una construcción de una racionalidad distinta a la que veníamos acostumbrados y distinta de la racionalidad escolar. Entonces ahí hay algo, hay un ajuste que hay que hacer para empezar a ver cómo hacemos para tener alguna pauta de trabajo con respecto a ese mundo que ya está entre nosotros, ¿no? Sí, me adelantó la pregunta que le iba a hacer. Si la formación en las nuevas tecnologías tiene que formar parte de una unidad curricular separada o tiene que darle más densidad a esto y también tendría que ser un tema que atraviesa todas las Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de la Ciudad empezamos nuestra actividad en pandemia. Entonces, de hecho, fuimos, digamos, lo que ya estaba igual en la sangre, en el ADN, se impuso, que era empezar con una formación virtual. Por lo tanto, cada vez más las tecnologías digitales van a estar invisibilizadas en nuestro entorno. Obviamente que eso cabe también una reflexión
y una acción sobre los enormes problemas que implica la digitalización del mundo, del conocimiento, de las relaciones sociales. Y yo creo que ahí tenemos que recorrer toda esta etapa incierta de construcción de futuro, donde tenemos que hacer un balance muy serio, y eso no lo puede hacer solamente cada docente individualmente. Me parece que es un problema social donde todos los que estamos en este asunto tenemos que estar implicados. Es qué cosas hay que conservar, qué cosas vale la pena seguir transmitiendo y enseñando, y qué otras cosas podemos sacudirnos un poco, como, ¿no?, cada tanto sacudirnos el pelaje, porque hay cosas que ya están muertas, digamos, o conocimientos o habilidades o costumbres que de algún modo ya han sido superadas por la historia. Pero yo creo que este movimiento de entre renovación y conservación, que es propio históricamente de la educación y de la escolaridad, en la Argentina tenemos alguna dificultad para procesarlo sin las grandes interferencias de los vaivenes políticos y de las pasiones que a veces nos nublan la posibilidad de hacer un debate muy franco, que yo creo que este programa es muy saludable en este sentido, y nosotros estamos apostando a eso. O sea, la necesidad de, hay algunas cuestiones que están muy claras, otras no tanto, y sobre eso tenemos que tomar una decisión, porque acá estas transformaciones, el futuro se nos vino encima en ese punto, con lo bueno y con otras cosas que se nos están viniendo del futuro que a lo mejor no ponemos en el recuento y que son bastante complejas también. Una pregunta que me interesa desde el punto de vista ya más de los programas de formación. La mayoría de ellos están organizados alrededor de disciplinas. Sí. Psicología, sociología, pedagogía, teoría de la educación. ¿Cómo garantizamos que en estas cajas, digamos así, tan disciplinarias, estén efectivamente presente el tratamiento de problemas sustantivos como eso que hemos estado mencionando acá? Relación familia-escuela. Motivación y desarrollo de la motivación y el interés por la materia que tengo que enseñar. Hay técnicas. ¿Dónde está la discusión sobre las profecías autocumplidas, el famoso efecto Pigmalión? Yo me doy cuenta, a veces le pregunto a los docentes, y no conocen, tuvieron curso de psicología de la educación, pero el efecto Pigmalión no apareció. No apareció la construcción del orden democrático en las instituciones. ¿Cómo se garantiza la integración y el orden en las instituciones? La vieja disciplina. Sí. ¿Estamos seguros que en esas cajas disciplinarias están estos temas? ¿O habría que combinar disciplinas con su objeto, historias, corrientes y unidades curriculares tipo temático-problemática? Bueno, yo creo que ahí en parte la discusión sobre las capacidades o las competencias viene a intentar dar una respuesta, pero por otro lado está lo que han intentado o están intentando algunos países, que es organizar el conocimiento a transmitir de la formación profesional más bien en torno a problemas. Los fineses están yendo un poco en esa dirección. Nosotros todavía tenemos una vieja formación cuasi platónica, ¿no?, de una gran teoría que después va a iluminar el conjunto de práctica. Yo creo que tenemos enormes problemas de eso, pero tampoco es que podemos abandonarlas tan rápidamente si no tenemos un buen reemplazo. Y ahí yo creo que estamos en esa transición y cada uno va ensayando modelos, pero es un enorme desafío. Sí, yo creo que para mí tiene sus ventajas el esquema disciplinar. Creo que hay que ir hacia un esquema que incluya el trabajo por problemas y los trabajos interdisciplinarios, pero eso supone no solo, insisto, no solo pensar que todo lo va a resolver un programa, sino también algunas alternativas institucionales que permitan, desde otros mecanismos, reponer ese tipo de cuestiones, desde el lado de la investigación, desde el lado de la extensión, en el caso de las universidades, o algunos mecanismos que las escuelas puedan echar a andar, siempre y cuando tengan cierta libertad para trabajar estos temas, que me parece que es lo que también está faltando. Sí, y aparte otro tema, hay cosas que solo se pueden aprender y se pueden enseñar en un contexto práctico. O sea, tenemos la tendencia, muchas veces en formación docente, que la gente va a aprender cola en la silla, como se dice, y hay capacidades que solo se pueden aprender en situación. Cuando aparecen los problemas. Bueno, para eso, construir eso. Entonces el gran desafío es construir esos espacios de entrenamiento y de formación en contexto práctico. El país ha empezado a recorrer desde el punto de vista de los planes, digamos, el propio Instituto de Formación Nacional de Formación Docente con el tema del campo de la práctica. No siempre esto se ha llevado adelante de manera feliz o de manera efectiva, pero yo creo que ahí hay un cambio metodológico fuerte que tenemos que hacer y ahí todos tenemos que remar en esa dirección y supone enormes desafíos. Sí, porque tenemos las disciplinas,
tenemos lo profesional, tenemos los contenidos y tenemos estas famosas prácticas que se llevan muchas horas de la formación docente. Quizás es ahí donde se podrían incorporar. Totalmente. El tratamiento de estos temas, problemas, que son interdisciplinarios por naturaleza. Sí, y ahí volvemos muchas veces a si tenemos que tener instituciones modélicas o no, porque ¿no? Cuando uno hace una residencia médica va a una institución que se supone que tiene un buen desarrollo en un área porque ese contexto va a enriquecer al aprendiz. ¿Qué pasa con los docentes cuando uno va a un contexto de práctica donde metodológicamente no está, o desde el punto de vista de las prácticas no va en la dirección que uno pretende? Enorme discusión. Ahí digo dos cositas rápido. Uno, por supuesto que el tema de la práctica es una producción de conocimiento. Ahí hay un conocimiento, un hacer que es un conocimiento que no está del todo consciente o no está tematizado, y me parece que es un punto muy relevante. Ahora, lo segundo es que eso está vinculado también con la posibilidad de que uno tenga una carrera docente, un espacio institucional para que eso ocurra. Porque si eso ocurre solamente de una manera burocrática, porque tengo que recibir a los estudiantes de práctica, es muy difícil que haya efectivamente una construcción de conocimiento. Porque si no, nos engañamos como que eso es automático, rápido, sencillo. No es ni rápido, ni automático, ni sencillo. Es complejo, requiere tiempo, hay que movilizar teoría, hay que poder escucharse a uno mismo, soportar la opinión de otros, etcétera. Antes de pasar unas preguntas que nos han llegado vía chat de la gente que está siguiendo el programa. Bueno. Te quiero hacer una pregunta que es polémica, provocadora. ¿Qué opinan acerca del grado? ¿Por qué las instituciones, la mayoría de las instituciones formadoras de maestros de primaria en Argentina, luego de 4 años y medio de estudio, no dan título de licenciatura? ¿Cómo puede ser que las universidades hayan conservado el monopolio de la otorgación de títulos de licenciatura, cuando en otros países, México por ejemplo, convirtió las instituciones de las viejas normales en instituciones de la educación superior con la facultad de dar licenciatura, maestría e incluso doctorado? ¿Cómo puede ser que en Argentina un profesor que tiene que ir a hacer un curso de complementación en una universidad para obtener el título de licenciatura? Bueno, este no es el caso de ustedes, ¿no? De la universidad sí, claro, y que calculo que también en el caso del UNIPE. Bueno, es una discusión, deberíamos hacer la reconstrucción histórica de las relaciones entre el sistema de formación docente y el sistema universitario. Yo creo que vamos a un sistema donde podemos aprovechar lo mejor de cada uno. Sobre todo tenemos que originó, ¿no? Sí, Ese sí, sistema, pero pues, tenemos que complementar. Tenemos que complementar. La Universidad de la Ciudad, digamos, apostó y está apostando a complementar la formación de las instituciones de formación docente. También es cierto que nos debemos la pregunta, bueno, ¿cuántas instituciones que otorgan título de licenciatura podríamos tener en la Argentina garantizando condiciones de calidad? Si tenemos un sistema de 1.300, va a ser complicado. Entonces ahí hay muchos temas a discutir sobre esto, y yo creo que es una discusión abierta que la tenemos que dar para otro programa. Para otro programa. No, entonces pero muy polémica, eso sí. Sí, que es polémico. Bueno, pero es un tema pendiente porque somos como la mosca blanca en América Latina. Acá preguntan compañeros que siguen. Paula, por ejemplo, dice, ¿por qué no hay forma de medir o evaluar la formación docente? Sí, hay formas, hay muchas formas. Es un problema que tiene una dimensión técnica, pero también obviamente tiene una dimensión política, digamos. Es evaluar, pero lo primero, antes de evaluar, o antes que uno evalúe y haga un juicio, tiene que tener una buena descripción, una buena medición. Evaluar supone que yo puedo medir algo respecto de una norma o algo esperable. Y yo creo que tenemos un problema, es que no tenemos muchos objetivos, no tenemos estrictamente un plan, con ciertos objetivos, ciertos parámetros, por lo tanto no podemos evaluar, porque uno evalúa contra una definición normativa. Obviamente tiene que medir, tiene que estudiar, tiene que diagnosticar, pero tenemos que tener de algún modo un norte y algunas referencias de dónde queremos ir y cómo se expresaría eso en términos de algún tipo de medición o de análisis, ¿no? Yo creo que con las herramientas que hay hoy son muy restrictivas y el análisis que se puede hacer es muy básico. Yo lo que le recomendaría es que lea el capítulo de tu libro, donde está la evaluación de los docentes, que vos proponés ahí, quién está en mejores condiciones de evaluar si un docente es bueno o malo, y los primeros son los chicos y la familia, que son los que están en contacto con el docente, para poder evaluar cosas que la evaluación cuantitativa no te permitiría. Eso no implica que no se pueda hacer nada, ¿no? Pero hay que construir instrumentos que sean efectivamente, que puedan dar cuenta de la complejidad que pone en juego un docente. Esto va relacionado con la otra pregunta que hace Angélica de Córdoba. Dice, ¿la formación en todo el país es pareja en cuanto a calidad?
No, creo que lo respondimos. No tenemos una evidencia consistente, pero claramente... pero además el número... Debe haber buena, muy buena, excelente, regular y mala, seguramente. El tema es cómo lo formalizás. No solo eso, sino porque las instituciones son muy distintas en tamaño, en complejidad, en recursos, enormes. Sí, claro. Sobre todo recursos, digo, no es lo mismo un instituto que tiene una biblioteca, que tiene computadoras, que uno que no la tiene, que tiene una tradición que ha podido investigar, aquel que se vincula con la universidad, que el que no lo hace. Y además tenemos casos de instituciones de formación docente con un número de alumnos muy, muy bajo. Cuando uno tiene pocos alumnos, tiene pocos profesores. Cuando tiene pocos profesores, tiene poca diversidad, complejidad, etcétera. Por lógica, una institución de formación docente tiene que ser más grande que una primaria, que una secundaria. O sea, estamos hablando de que esta institución de formación docente deberíamos definir nacionalmente cuál es el número a partir del cual nosotros definimos una institución de educación superior. Volvemos al tema de la cantidad de instituciones. Y de la cantidad de la planificación y de qué cantidad de personas hace una comunidad académica. ¿Cuál es la masa crítica mínima que se requiere para...? Una pregunta que va dirigida al rector de la Universidad de la Cava. Sí. Unicava, ¿no? Universidad de la Ciudad, sí. Universidad de la Ciudad. Dice Horacio, ¿por qué existe el proyecto de hacer un solo centro de formación docente en Cava? Situación que complicaría la posibilidad de estudiar a quienes no vivan cerca, dice. No sé si... No es cierto, hay 29 institutos públicos, 42 privados, muchas universidades públicas y privadas. Aquí el señor también tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires y tiene otra que creó la legislatura en la ciudad y que procura complementar, hacer alianza. Y además no tenemos por qué llevarnos para nada mal, podemos cooperar. De hecho, conversaciones que vamos a tener y vamos a seguir desarrollando, porque yo creo que el gran problema es generar sinergia, generar calidad y que la gente pueda elegir ahí donde quiere estudiar, en mejores condiciones y de acuerdo a lo que más le interesa, digamos. Bueno, parece bárbaro. Yo creo, me quedo con gusto a poco, me quedé con hambre, digamos, como que el menú estuvo un poco escaso, porque el tema en realidad tiene muchas aristas. Yo les agradezco mucho no solo que hayan venido, sino la actitud que han tenido, la amabilidad con lo que han... La capacidad reflexiva que han tenido, el uso de argumentos, que siendo ustedes dos personas que pertenecen a dos instituciones y que tienen dos historias distintas, no solo desde el punto de vista disciplinario, distintas desde el punto de vista de posicionamiento político, institucional, digamos así. Una universidad nacional, una universidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más próxima del polo de la oposición hoy en el país, y que hayamos podido tener esta discusión amable, tranquila, una reflexión racional, digamos. Me parece que es, para mí, me quedo satisfecho en esto, en el modo en que hemos desarrollado esta conversación, quizás no en cuanto a la exhaustividad, me he quedado con ganas de seguir conversando con ustedes y seguir haciéndoles preguntas, pero bueno, tendremos otras oportunidades para seguir con estos debates que no terminan nunca. Así que les agradezco mucho a ustedes y a todos los que nos han seguido en este vivo, como le llaman los especialistas, sobre formación docente, un tema tan complicado y con tantas aristas. Los esperamos para el programa número 3 de Voz de la Educación. Gracias.